Buenos días, tercer grado. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y estén listos para trabajar. El día de hoy vamos a hablar sobre los incas. Y hoy día vamos a ver sobre su origen, su organización territorial y su organización social. ¿Qué cosa quiere decir todo esto? Ahora te lo explico. Muy bien, los incas también fue llamado el Imperio del Sol. Los incas fue una etnia que comenzó a dominar de a pocos casi todas las otras etnias existentes en la América del Sur precolombina, o sea, antes del descubrimiento de América. Ellos cuentan su origen a dos leyendas, que fundamentalmente son la leyenda de Manco Cápac y Macapagal y la leyenda de los hermanos Ayar. Aquí están las leyendas, tú la vas a leer con detenimiento, yo te la voy a explicar dentro de un momento también. Y aquí están de los hermanos Ayar. Para resumir, la leyenda de Manco Cápac y Macapagal nos habla sobre una pareja de esposos que salieron del lago Titicaca, pues su padre el Sol les envió a fundar la ciudad del Cusco en un determinado lugar donde se hundiera una barra de oro. Esa es la leyenda de Manco Cápac y Macapagal. Manco Cápac enseñó a los hombres todas las labores de lo que un varón necesitaba saber en esa época, y Macapagal enseñó a las mujeres. Y ya fue con todos los conocimientos que surgió la nación inca. Y la leyenda de los hermanos Ayar nos cuenta que 4 hermanos salieron de un cerro, del cerro de la montaña Tamputoco, ¿no?, que está al oeste de Cusco, y que fueron 4 hermanos con sus 4 esposas que salieron. Y en el trayecto a ir a fundar la ciudad del Cusco ocurrieron varios sucesos, que ahora acá lo vas a leer detenidamente y vas a poder entender de qué se trata eso, ¿ya? Vamos, por ejemplo, acá dice, ¿quiénes fundaron el imperio de los incas? Estamos hablando según esa leyenda. Y pondremos Manco Cápac y Macapagal. ¿De dónde salieron Manco Cápac y Macapagal? Del lago Titicaca. ¿Qué encargo recibió de su padre el Sol? Que fundaran, que dice que donde fundaran, ¿qué dice? Que donde fundaran allí la ciudad de Cusco, ¿no? ¿Dónde se hundió la varilla de oro? ¿Dónde se hundió esta varilla? Dice que la varilla se hundió ¿en dónde? La varilla se pide en el cerro Huanacao. Allí fundaron la ciudad de Cusco, ¿no? Así se llamaba entonces antes ese lugar. Y así vamos a ir desarrollando y vamos a ver acá cuál era su división territorial. Ellos dividieron su territorio en 4 suyos, así le llamaron. Al norte estaba Chinchaysuyo, hasta Colombia. Collasuyo al sur, hasta Chile y Argentina. Antisuyo al este, Océano Pacífico. Y Contisuyo al oeste, hasta lo que es la selva amazónica. Y aquí vemos, ¿no?, los diferentes lugares ahora donde se encuentra. Lima se encontraba, ¿dónde se encontraba Lima? En Chinchaysuyo, muy bien. Y aquí vemos a Cusco, ¿dónde se encontraba? Vemos acá está, ¿no? La leyenda, la palabra leyenda nos indica qué significa cada color. Y vemos acá que cada uno de los incas, hasta dónde fue su expansión, qué inca hizo posible esta división, ¿no? Y aquí podemos ver la división territorial en los 4 suyos. Cada color indica un suyo diferente. Y aquí en la leyenda nos indica qué inca fue el que logró esta expansión. Muy bien, entonces continuemos con nuestro trabajo. Entonces ya hemos visto que los incas cuentan su origen en 2 leyendas, fundamentalmente la de Manco Cápac y Macapagal y la de los hermanos Ayar. Los historiadores creen que la segunda leyenda es más real que la primera, ¿no? Recuerda que estas leyendas fueron escritas por los cronistas y a veces ellos como que copiaron algo sobre la mitología. ¿Te acuerdas del rey Arturo que sacaba su vara de oro de una piedra? Pues se parece mucho a esta, ¿no? Entonces no es muy creíble. Mayormente creo que fue esta de acá. Los historiadores creen que esta es la más real, puesto que cuentan a 4 hermanos, y estos 4 hermanos representan a 4 pueblos que pelearon entre sí para lograr dominar un área, y luego el ganador de estos hermanos logró dominar a los demás pueblos. Ahora, el término de hermanos que ellos hablan
Aquí trátese de etnia, ¿ya? Es decir, que pertenecían a la misma etnia. ¿Cómo se llamaron los hermanos Ayar? Aquí vas a poder ver cómo se llamaban los hermanos Ayar. Tienes que ir, aquí está, Ayarcachi, ¿no? Muy bien. Ayar Uchu, muy bien. Y Ayar Auca. Aquí te vas a poder leer. ¿De dónde salieron los hermanos Ayar? Dice, aquí vamos a hacer ¿de dónde salieron ellos? De la montaña de Pacaritambo. Ajá. Ahí vas a poder ver eso. ¿Quién logró fundar la ciudad y qué ciudad fundó? Pues vamos a ver quién fue. En el curso se convirtió en estatua. Vamos a ver lo que ocurrió cada uno. Aquí está, ¿no? Ayarmanco fundó. Entonces ponemos aquí que Ayarmanco fundó la ciudad. ¿Qué ciudad fundó? La ciudad del Cusco. Muy bien. Y acá lee por favor la leyenda para que puedas conocer. Voy a hacer preguntas, en la próxima clase sobre esto. Ahora vamos a ver, aquí podemos ver la división territorial. Podemos colocar como está aquí. Esto sería Chinchaysuyo, esto sería Contisuyo, y esta parte de acá, como vemos acá en el dibujito, esta sería Contisuyo, ¿no? Contisuyo es la parte de acá, esta parte Contisuyo, Antisuyo, y esta parte de acá sería, si no me equivoco, es Collasuyo, ¿no? Collasuyo es la parte de acá abajo. Collasuyo. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos datos importantes de esto. Recuerdo que el periodo de los incas se llamaba Tahuantinsuyo, porque Tahua significa 4 y en Antisuyo significa regiones. Entonces, Tahuantinsuyo se dividió en 4 regiones o sur. El Inca Pachacute dividió en 4 suyos el imperio incaico. Su idioma oficial fue el quechua. La capital fue el Cusco. El Cusco fue considerado una ciudad sagrada, por eso se decía que toda persona que salía de la capital debería ser reverenciada por quien llegaba a ella. Ahora recuerda que aquí hay un dato importante que no he puesto, es que este era el idioma oficial que el emperador obligó a las personas de otras etnias a que todos hablaran el quechua, y también el idioma que ellos hablaban, ¿ya? Pero el idioma en sí que hablaban esta etnia inca, o sea, la realeza inca, los que pertenecían realmente al grupo de la etnia inca, pues no hablaban ni el quechua, sino hablaban el puquina. Esto lo vamos a ver en otras clases. El puquina también es nombrado en las crónicas por Cieza de León, que era el idioma que los españoles oficiaron como oficial lengua que ellos podían entender, ¿no? No se difundió mucho porque recuerda que solamente la etnia imperial dominaba este idioma. Entonces en sí los incas realmente no hablaban quechua, sino hablaban el puquino. Pero el imperio, o sea, todos los demás ciudadanos que habían sido conquistados por los incas, hablaban el quechua. Muy bien, aquí vamos a ver su organización social. ¿Te acuerdas de la división social? ¿Cómo estaba dividido? El Inca era el jefe supremo, considerado hijo del sol, reunían en su persona el poder político y religioso. Por eso dice, yo soy el Inca, la máxima autoridad, ¿no? Entonces, él era la máxima autoridad. Recuerda entonces que era considerado como algo así como un dios, ¿no? Que nadie podía tocarlo, no tenía gente especial a su alrededor quienes le servían, ¿no? La nobleza, ¿quiénes era la nobleza? Pues estaba dividida en dos, principalmente la nobleza imperial era el Inca, su esposa llamada también la Colla, y su hijo, el que iba a suceder en el trono, porque recuerda que tenía varias esposas, ¿ya? Pero tenía un hijo a quien él elegía, que iba a suceder en el trono, era llamado el Auqui. Por eso aquí cuando dice, soy el sirviente del Inca, es decir, soy acá está, un yanacona, aquí está, un sirviente, ¿ya? Yanaconas son los sirvientes. Pero el Auqui era el hijo que iba a ser el siguiente emperador. La nobleza estaba conformada por ese privilegio, estaba también conformada por personas que destacaban, ¿no? Por decir, por guerreros, por soldados que hacían obras muy importantes durante los combates, ¿no? Entonces, ella también era considerada la nobleza de privilegio. El Inca le daba ciertos privilegios, tierras, casas y cosas así. Y también los curacas. Los curacas eran considerados
era como decir los alcaldes de hoy en día, ¿no? Los curacas en esa época. Cada pueblo tenía un curaca, así una persona que lo dirigía, esa comunidad, esa etnia. Y los incas conservaban a los curacas dominados para que pudieran seguir dirigiendo al lugar, porque obviamente ellos conocían cómo dirigir ese lugar. Así que fueron muy inteligentes al no matarlos y poner a otro nuevo ahí. Aunque a veces si se rebelaban, bueno, los sacaban y ponían a otro nuevo, ¿no? Pero por lo general eran respetados los curacas de cada pueblo conquistado. Ellos continuaban dirigiendo ese lugar, pero ahora tenían que dar los impuestos y todas esas cosas a la realeza. El pueblo estaba conformado por artesanos, eran los que hacían las cerámicas, los comerciantes, los que cambiaban cosas a través del trueque, y los agricultores. El trueque es esto de que tú me das algo y yo te doy otra cosa, ¿ya? Eso es trueque. Los yanaconas eran los que servían al Inca y a su familia. ¿Recuerda que hemos visto acá? Yanacona. Conformado por individuos de tribus vencidas, ¿no? Generalmente eran personas que habían sido ya dominadas por los incas. Aquí vemos aquí un espacio donde tú vas a poder realizar, por favor, lee detenidamente y hazlo. Sé que lo vas a hacer bien, solamente es cambiar algunas palabras. Lo vamos a formar quién es la nobleza, la realeza, perdón, y la nobleza de sangre. Vamos a ver que está dividido en dos partes. También el pueblo, quienes conformaban el pueblo, ¿no? Y aquí vamos a explicar después esto. En la próxima clase vamos a hablar sobre psiconomía, pero hasta aquí quiero que entiendas. Entonces, en resumen, vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido el de hoy, que el Tahuantinsuyo, o imperio de los incas, estaba dividido por dos leyendas quienes cuentan su origen. La de Manco Cápac y Mamahollo cuentan su origen. La más realista es la de los hermanos Aya, porque nos habla de 4 pueblos que lucharon para sobresalir entre los demás pueblos, y esto es lo más real que es, ¿no? Los pueblos luchaban por dominar un área en esa época, y no que sacaron una vara y cosas por el estilo, ¿no? Eso más es una mitología traída por los europeos. Recuerda que el Inca Garcilaso de la Vega fue el que difundió esto, y él tendría pues parte de esta historia europea. Estaba dividido territorialmente, estaba dividido en 4 suyos: Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo. Esto vemos acá en las divisiones territoriales, y sus clases sociales también estaban divididas. Hemos visto que las clases sociales estaban divididas en el Inca, la nobleza se dividía en 2, la real, la nobleza de privilegio, y el pueblo estaba dividido en 4, que estaban los artesanos, los comerciantes, los agricultores, y los yanaconas eran los que estaban divididos en 2, los que servían a la familia imperial, y los que conformaban individuos dominados por tribus vencidas, ¿no? Esto vamos a verlo aquí, quienes eran el pueblo: los Hatun, Runa, los Mitimaes y los Yanaconas, ¿no? Entonces, por favor, completa esta parte de aquí, y en tu cuaderno vas a copiar el tema. ¿Cuál es el tema? El tema es los incas, ¿no? Y con eso es igualito: los incas, el imperio del sol. ¿Y cuál va a ser tu acróstico? Bueno, tu acróstico va a ser los incas. Así chiquito, ¿qué más quieres? ¿No? Los incas, vas a poner ahí como en tu acróstico, va a decir los incas. Y vas a completar esto, y por favor, háblame en tu acróstico sobre las divisiones políticas, las divisiones sociales y sobre su origen. Muy bien. Entonces, esto envíalo en tus fotos a través de la plataforma, por favor, de la asignación dada en esta clase. Nos vemos el día jueves. Gracias por su comprensión. No he estado muy bien de salud últimamente porque el polvo, todo esto me ha creado una serie de alergias. Pero gracias a Dios el día de hoy amanecí bien y puedo hacer la clase. Gracias, chicos, y los espero el día jueves.